desarrollado Ana y su equipo? Pues aquí lo vamos a saber a continuación. Ana, bienvenida. Gracias. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Siento que en lugar de un coffee break ahora tengáis que escucharme a mí, pero intentaré hacer la charla lo más amena posible. Bueno, efectivamente yo os vengo a hablar de inteligencia artificial y salud mental. Es algo que generalmente no entra dentro del mismo papel, dentro de la misma mesa, ¿verdad? La inteligencia artificial o las redes sociales e incluso esta generación masiva de datos a veces parece que va en contra incluso de la salud mental. Se han descubierto incluso causalidades entre el uso masivo de las redes sociales y problemas de salud mental, especialmente entre los más jóvenes. Bueno, yo soy ingeniera en informática y doctora en informática y me dedico a estudiar en redes sociales cómo se comportan usuarios con problemas de salud mental e intentar ayudarlos de algún modo. Desde la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona lanzamos este proyecto de investigación que os contaré, pero primero voy a empezar un poquito contándoos algunas bases de inteligencia artificial. Algunas ya se ha hablado aquí antes de ellas, entonces por esa parte iré muy rápido, pero sí que me interesa ver que veáis cómo funcionan nuestros sistemas y cómo hemos nosotros conseguido que un sistema de inteligencia artificial pues, sea capaz de predecir pues, una ideación suicida, una depresión o un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Vale? Bueno, empezamos por la inteligencia artificial, es el tema clave de hoy. Os quería poner aquí precisamente una definición del Parlamento Europeo para que vierais algo en particular. Yo en general la inteligencia artificial siempre la defino como el proceso de hacer que una máquina reproduzca comportamiento inteligente humano. Claro, aquí ya podríamos tener toda una discusión de qué es un humano inteligente, ¿verdad? Esta definición me gusta porque dice, la inteligencia artificial es la habilidad de una máquina de presentar las mismas capacidades que los seres humanos como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad, que es algo de lo que se habló antes durante esta mañana, si realmente las máquinas eran creativas o no, pues ya en la definición de inteligencia artificial del Parlamento Europeo han metido la palabra creatividad y la capacidad de planear. ¿Vale? Generalmente, yo cuando hablo de inteligencia artificial a mis alumnos en la universidad, lo primero que les pregunto es, ¿qué es para vosotros la inteligencia artificial de manera así más tangible? Bueno, pues hasta noviembre de 2022 me decían algo como esto. Un robot humanoide, que seguramente que lo conocéis, este se llama Sofía, fue creado por la empresa Hanson Robotics. Es un robot conversacional. Hay incluso dudas de si se puede considerar inteligente o no. Pero bueno, ya os decía, hasta noviembre de 2022, desde noviembre de 2022 hasta ahora, cada vez que pregunto a mis estudiantes qué es para vosotros la inteligencia artificial, me responden ChatGPT. Entonces ha cambiado completamente la visión de la inteligencia artificial. Como sabéis, es un modelo de lenguaje, tiene sus pros, sus contras, algunos los hemos hablado hoy a lo largo del día, pero nos ha traído algo bueno y es que ha democratizado el uso proactivo de la inteligencia artificial. Es decir, cualquier persona hoy en día que antes creía que no había tenido contacto con la inteligencia artificial, ahora la usa, quiere usarla, quiere ver cómo funciona, quiere incluso hacerla no funcionar, a ver si no funciona bien, a ver si tiene estas alucinaciones. Y esto es algo muy positivo para la sociedad en general. De hecho, si vais a la página de Google Trends, no sé si conocéis esta aplicación de Google, es una página gratuita, todos podéis entrar, donde podéis poner un término de búsqueda, el que queráis. Yo en este caso pues puse inteligencia artificial. Y lo que hace es que te pinta a lo largo de una escala temporal y geográfica el interés que esta clave ha suscitado en los usuarios de Google, es decir, cuántas veces se ha buscado esta clave en Google. Bien, pues yo he puesto inteligencia artificial en todo el mundo en los últimos 5 años y como veis al principio parece que casi no había interés por la inteligencia artificial, pero fue llegar ChatGPT y se ha disparado el número de consultas relacionadas con inteligencia artificial. Entonces hay un gran interés y obviamente nos tenemos que poner las pilas con esto. Antes parece que casi como que no existía nada, pero ya hablamos hoy a lo largo de esta mañana y tarde, que la inteligencia artificial no es algo nuevo. De hecho, hablamos también de una persona clave en la inteligencia artificial. ¿Quiénes de vosotros sois capaces de identificar a esta persona que veis aquí? Poquitos, pero efectivamente, a lo mejor aquí lo reconocéis mejor, ¿verdad?
hablamos de Alan Turing, que se considera uno de los padres de la computación y también de la inteligencia artificial. Ya en los años 50 escribió un artículo científico que podéis consultar, es público, lo podéis buscar en internet, donde hablaba de un test que se llama el juego de la imitación o el test de Turing, que consiste en determinar si una máquina es inteligente o no. ¿Y esto cómo lo hacía? En su momento él formuló: si hay un humano que se esté comunicando con otro humano y con una máquina, pero a través de una comunicación no visual, por ejemplo, un chat, si el primer humano es capaz de saber en todo momento cuál es el humano y cuál es la máquina, entonces la máquina no es inteligente, porque no es distinguible de un ser humano. Pero si este primer humano no es capaz de distinguir cuál es la máquina y cuál es humano, entonces estaríamos hablando de un sistema inteligente. Fijaos que esto se estaba formulando en el año, fijaos ahí, octubre de 1950. ¿Vale? O sea, ya se estaba planteando esto en octubre de 1950 y de hecho en el 56, en la conferencia de Dartmouth, se acuñó por primera vez el término inteligencia artificial como la ciencia y la ingeniería de hacer las máquinas inteligentes. Sin embargo, como todos sabéis ya de hoy, lo que hemos aprendido hoy, todavía estamos en lo que llamamos inteligencia artificial limitada. Muchos años después, todavía se considera que la inteligencia artificial que tenemos hoy en día no superaría el test de Turing, es decir, no es de momento indistinguible de un humano. Sabemos distinguir entre un sistema inteligente, independientemente del sistema que sea, y un humano. Estamos cerca de lo que se llama la inteligencia artificial general, lo comentamos antes, que sería esta inteligencia artificial que ya superaría el test de Turing, sería capaz de hacer muchas tareas muy bien como humano, entonces sería prácticamente indistinguible. ¿Vale? En la limitada todavía una máquina sabe hacer muy bien una cosa, pero a lo mejor solo esa cosa. Y hay quien dice que en el futuro llegará la superinteligencia artificial, que será pues, la que tendrá superpoderes, realizará tareas de manera incluso mejor que un humano. ¿Quién nos va a proteger de esto? La regulación, de lo que tanto hemos hablado hoy en día, y de que efectivamente al final los humanos somos los que enchufamos y desenchufamos las máquinas. Pero claro, entonces al final de esto depende, de este escenario macabro o no, somos nosotros los sujetos de esto, ¿no? Entonces, ojo con esto, pero yo confío en que la regulación empiece a poner un poco de marco aquí. En Europa, como sabéis, ya se está haciendo. No voy a decir si es positivo o negativo todo lo que se ha hecho en regulación, pero bueno, ahí estamos. Bien. Ya para empezar a explicaros la parte del proyecto de IA y salud mental, os quería poner aquí un esquema que saqué de un blog de Stanford con las diferentes ramas de la inteligencia artificial. Hablábamos de robótica, pero robótica es simplemente pues, una rama de la inteligencia artificial. Vimos un esquema similar en alguna charla anterior. Tenemos otros sistemas como, por ejemplo, reconocimiento del habla o speech, visión por computador, computer vision, sistemas expertos, procesamiento del lenguaje natural. Pero yo me quiero fijar en la de arriba de todo, que es machine learning o aprendizaje automático, que como sabréis es esa rama de la inteligencia artificial donde la máquina aprende en base a ejemplos sin necesidad de que nosotros le digamos exactamente cómo tiene que aprender. Yo esto lo comparo mucho con cómo aprende un niño o una niña pequeños. Imaginad un niño que nunca ha visto un perro y de repente pues entra un perro por aquí. ¿Qué diría? ¿Qué es eso, no? Nosotros decimos, es un perro. Entonces después entra un gato y diría, hay un perro, esto es un perro, porque claro, ve un bicho con 4 patas, un pelo, rabo, ¿no? Y diría, pues un gato, o sea, es un perro. Y tú le dices, no, es un gato. Entonces, claro, el chaval ni se quedaría así un poco desconcertado, pero una vez que va viendo muchos perros y muchos gatos, pues ya lo sabe diferenciar de manera automática. Yo no he visto a ningún padre o madre que vaya a la Wikipedia y le diga a su hijo, mira, un perro es un mamífero de 4 patas que tiene un hocico de tantos centímetros. No, es en base a la experiencia. Bueno, pues Machine Learning es básicamente lo mismo. Son sistemas automáticos que aprenden en base a ejemplos, ¿vale? Y el proyecto que yo os voy a presentar entra dentro de esta categoría de inteligencia artificial. ¿Cómo aprenden estos sistemas? Os voy a poner un ejemplo en el ámbito de la salud, ya que vamos a hablar también de salud. Vamos a empezar con el ámbito de la dermatología. Este es un sistema que ya no es nuevo, de hecho es un sistema que se creó en la Universidad de Stanford en el año 2017, pero es muy didáctico para entender cómo funcionan estos sistemas. En 2017 se creó un sistema en la Universidad de Stanford para determinar cuándo una mancha de piel era cancerígena o no.
Vale, aquí tenemos la noticia de los medios de comunicación, que como sabéis siempre lo visten todo de una manera mucho más bonita, que es la inteligencia artificial ya detecta cáncer de piel mejor que los dermatólogos, y esto es un éxito. Bueno, si vamos al paper original, realmente no dice que sea mejor, dice que está al nivel de los dermatólogos. Sí que es cierto que cuando la imagen está muy borrosa, con muy baja definición, la máquina es capaz de hacer una clasificación y al médico o médica le es un poco más difícil, ¿no? Pero bueno, este es el artículo original. ¿Cómo se entrena un sistema así? ¿Cómo se entrena un sistema que aprenda a determinar si una mancha de piel es cancerígena o no? Bueno, espero que no haya aquí ningún dermatólogo o dermatóloga, porque yo he tomado estas manchas de piel y las he clasificado automáticamente según mi criterio en cancerígena o control. No tienen ningún tipo de criterio médico, ¿vale? Imaginad que tenemos imágenes de manchas que son malignas y tenemos imágenes de manchas que son benignas. Primero tenemos que hacer un proceso de etiquetado, es decir, que alguien, generalmente un médico o una médica, nos diga, un dermatólogo nos diga, esta mancha es maligna, esta mancha es maligna, esta es benigna, esta es benigna. Aquí hay un proceso de transformación de las imágenes en vectores, en números, ¿vale? Y esto es lo que se le va a pasar a un sistema de inteligencia artificial, a un algoritmo, que puede ser un algoritmo basado en redes de neuronas, un algoritmo basado en árboles de decisión, un algoritmo basado en regresiones logísticas, ya que estamos clasificando entre cáncer o un tumor benigno. Y generalmente no le pasamos todas las imágenes que tenemos, le pasamos solo un conjunto, un 70%. Le decimos, mira, entrénate con este 70%, vas a aprender cuáles son ejemplos de imágenes benignas y cuáles son ejemplos de imágenes malignas. Una vez que el sistema está entrenado, es decir, ha visto un montón de ejemplos, como el niño pequeño, perros y gatos, pues consideramos que el modelo está entrenado y le pasamos el 30% restante como test. ¿Esto qué significa? Nosotros sabemos que ese 30% restante de imágenes o son malignas o son benignas. Sabemos cuál es maligna y cuál es benigna. Entonces le decimos al algoritmo, adivíname tú ahora cuáles de estas imágenes de este 30% son malignas y cuáles son benignas. Y ahí vamos ajustando el modelo. Si nos gusta la precisión, en salud generalmente menos de un 90% es inaceptable, pues iríamos a lo mejor refinando el conjunto de datos, eligiendo otro algoritmo, parametrizando un poquito más el algoritmo, etc. Vale, aquí donde aparecen imágenes benignas y malignas, esto pueden ser imágenes, puede ser texto, puede ser audio, puede ser un CSV, un Excel con datos, cualquier cosa, cualquier ente, cualquier tipo de objeto que represente algo que nosotros queremos clasificar. Pero siempre le vamos a tener que pasar ejemplos de una clase y ejemplos de la otra. Bueno, pues nosotros esto lo utilizamos para clasificar usuarios con problemas de salud mental. Y este es el proyecto que os vengo a presentar. El proyecto se llama STOP, de sus siglas en inglés Suicide Prevention in Social Platforms. Es un proyecto que iniciamos como un proyecto de investigación en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, pero en el que colaboramos ya 8 instituciones a nivel internacional, centros de investigación, hospitales, fundaciones e incluso una red social, Meta, que se ha unido también a financiarnos parte del proyecto en los últimos meses. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? Voy a empezar por la motivación. Estas son cifras de España. La situación cambia en Colombia. En España el suicidio es un problema de salud pública muy grave. De hecho, mueren prácticamente 3 veces más personas por suicidio que por accidentes de tráfico, o por homicidios, o por violencia de género. Sin embargo, se habla muchísimo menos de esta barra que de aquella o de aquella. ¿Vale? Está demostrado que, por ejemplo, en accidentes de tráfico han tenido muy buen efecto positivo campañas, regulación, etcétera, pero todavía estamos muy verdes en la reducción de esta barra de aquí. La situación en Colombia cambia, se intercambian algunas de estas barras, pero sí es cierto que están incrementándose también los intentos de suicidio. Esto es un problema de salud pública a nivel global, es decir, no hay ningún país que se escape de esto. Y tiene también un impacto económico, porque si contamos el coste indirecto de una muerte prematura, se calculó incluso en Australia o en Estados Unidos y alcanzó, todas las muertes por suicidio tenían costes directos o indirectos, la suma de billones de dólares americanos por año. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el coste indirecto es lo que deja de producir la persona por una muerte prematura. ¿Vale? Bien, entonces nosotros ¿qué hicimos? Sabemos que es un problema de salud pública, sabemos que está incrementándose sobre todo en jóvenes. ¿Y dónde están los jóvenes? En las redes sociales.
Estamos de acuerdo en TikTok, en Instagram, etcétera, ¿verdad? Bien, pues empezamos a estudiar. ¿Qué pasa si nosotros estudiamos cómo se caracterizan los jóvenes con ideación suicida en redes sociales? ¿Qué perfil tienen? ¿Qué perfil tienen estas personas con ideación suicida en redes sociales? Su edad, su género, sus intereses. Establecemos un perfil de comportamiento común o demográfico y lanzamos campañas de ayuda dirigidas a personas que encajen en esos perfiles. Estas campañas las lanzamos a través de Instagram y de Facebook, ¿vale? Cuando empezamos a estudiar la ideación suicida, claro, empezamos a colaborar con psicólogos y psiquiatras y nos dijeron que detrás del 90% de los casos de ideación suicida generalmente hay una enfermedad mental y la más habitual es depresión. Entonces empezamos a estudiar también depresión. Y ya cuando estábamos analizando los datos nos dimos cuenta de que había una comunidad muy activa en tema de autolesiones, de ideación suicida en redes sociales, que era la comunidad de trastornos de la conducta alimentaria, como pueden ser anorexia o bulimia. ¿Vale? Tienen incluso pues, un vocabulario particular en redes sociales para identificarse entre ellas y darse consejos. Entonces tú buscas hashtag proana y es hashtag proanorexia y te dan pues, consejos de cómo bajar peso, ¿no? Son comunidades bueno, de gente con un trastorno y obviamente son dañinas. Entonces lo que hicimos fue diseñar 3 algoritmos diferentes de inteligencia artificial que clasificasen a usuarios en redes sociales en ideación suicida, depresión o trastornos de la conducta alimentaria. ¿Cómo lo hicimos? Partimos de Twitter. Esto lo hicimos antes de X, todavía era Twitter, además creo que todavía todos reconocemos mejor el logo del pájaro que el logo de la X. Empezamos con un proceso de crawling. Un proceso de crawling es un proceso de filtrado de datos, en este caso en Twitter. Lo que hicimos fue filtrar publicaciones que hablasen de suicidio, de depresión o de TCA, con palabras o frases definidas por psicólogos o psiquiatras. Una vez hecho esto, lo etiquetábamos. Igual que antes veíamos las etiquetas de cáncer o no cáncer, ¿vale? Pues en este caso, ¿qué etiquetábamos? Pues recopilamos de cada enfermedad 1 millón de tweets. De ese 1 millón sacamos 1000 y lo etiquetaron 3 psicólogos y psiquiatras, cada uno de los tweets, en riesgo de suicidio, control, riesgo de depresión, control, riesgo de TCA, control. Y estos eran los ejemplos que nosotros utilizábamos para pasarle a un sistema y que aprendiese cuál era la diferencia entre usuarios en riesgo y usuarios de control, en cada uno de los 3 algoritmos de cada uno de los 3 problemas, ¿vale? Esta era la entrada al algoritmo, no se ve tan bien como las imágenes de tumores, ¿no? Pero realmente es un vector con números y estos números representan diferentes características que nosotros extrajimos de los tweets y que os contaré a continuación. Esto se utiliza para alimentar un sistema de aprendizaje automático, igual que de los tumores, y llegamos a un 85% de precisión en clasificar ideación suicida y entre un 90 y 95% para depresión y para TCA. ¿Qué teníamos en cuenta de los tweets? Características textuales, por ejemplo, utilizan términos relacionados con suicidio, autolesiones, acoso escolar, abusos sexuales en la infancia, consumo de ciertas sustancias, drogas y alcohol, o características inhibidoras del suicidio, por ejemplo, la religión. Nos decían los psicólogos y psiquiatras que generalmente las personas creyentes no cometían suicidio. Características psicológicas y de actividad en las redes. ¿Esto qué significa? Bien, nosotros queríamos analizar aquello que los psiquiatras y psicólogos analizan en las consultas presenciales, ver si lo podíamos analizar en redes. Por ejemplo, insomnio. Hay una persona que tiene un patrón de sueño irregular. Vamos a ver si en redes sociales tiene también al menos un periodo de descanso de 6 horas. ¿Vale? O apoyo social, es algo que también influye mucho en el estado de salud mental de una persona. Pues veíamos cuántos amigos tenía y cómo se interactuaba con estos amigos. Amigos son usuarios que tú sigues y también te siguen. He de decir que todo esto lo hicimos tras un proceso de anonimización enorme para poder cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos. Y características de imagen. Desarrollamos un sistema que lo que hacía era analizar imágenes de aquellos usuarios que habían publicado imágenes y darles una probabilidad de que estas imágenes estuviesen relacionadas con suicidio, con depresión o con TCA. Por ejemplo, en el caso de TCA, de anorexia, es muy fácil, pues si hay una imagen de un cuerpo muy delgado que generalmente no aparece la cara, etcétera, pues hay una alta probabilidad de que esté relacionada con TCA. Bien, pues con toda esta información y tras analizar, clasificar a usuarios en ideación suicida, en depresión y en trastornos de la conducta alimentaria, de todos aquellos usuarios que nos habían quedado sin clasificar manualmente, ¿os acordáis? Aquellos 900 que habíamos dejado en cada uno de los trastornos, los clasificamos automáticamente con nuestros sistemas y dijimos, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común aquellos usuarios automáticamente clasificados como ideación suicida, como depresión y como TCA?
Pues, por ejemplo, en el caso de TCA, el perfil es mayoritariamente una mujer, el 84% son mujeres, de menos de 29 años, pero el 60% es de menos de 19 años. Estamos hablando de gente muy, muy joven. ¿Y de qué hablan? De temas, dietas veganas, vegetarianas, en ocasiones empiezan su problema reduciendo calorías con este tipo de dietas, ejercicio extremo, laxantes. En los otros perfiles son también mujeres, aunque en menor medida, y también perfiles jóvenes, en el caso de ideación suicida, pues un poquito más mayor. Fijaos que esto es curioso porque en la vida real se suicidan más hombres que mujeres, también en Colombia, pero es simplemente por el tipo de método que utilizan, ¿vale? Ideación suicida y generalmente más en mujeres, o la expresamos más las mujeres. ¿Qué hicimos con estos perfiles? Como ya os hice el spoiler antes, lanzamos campañas dirigidas a usuarios anónimos que encajasen en estos perfiles. Acordaos que nosotros no podemos acceder a ningún usuario, hemos anonimizado todo, no sabemos si Pepito está en este grupo, está en este o está en este. Simplemente sabemos que de manera general los usuarios con ideación suicida cumplen este perfil, los usuarios con depresión este y con TCA este. Entonces, la única manera de llegar a usuarios que encajen en este perfil es a través de campañas dirigidas a usuarios en redes sociales, Instagram o Facebook. Estas campañas, ¿qué contienen? Las dos primeras campañas eran con este diseño que veis aquí, eran teléfonos de ayuda. Es decir, si tú estabas en Instagram o en Facebook y encajabas en este perfil que nosotros habíamos definido, te llegaría pues, un anuncio como este. Un anuncio con el teléfono de prevención del suicidio o con el teléfono de la esperanza. Estos son teléfonos gratuitos alojados por una fundación en Barcelona, aunque las campañas las lanzamos a nivel nacional, ¿vale? A nivel estatal. Y son teléfonos que te atienden 24 horas, personas formadas para dar apoyo emocional de manera gratuita, ¿vale? El primer día que lanzamos la primera campaña, nos llamaron desde la fundación y nos dijeron: ya hay 3 personas que acaban de llamar y que han conocido el teléfono a través de estas campañas. Y una se trataba de un suicidio inminente. Cuando acabó la primera campaña, nos dieron los datos y habíamos incrementado el número de llamadas al teléfono de prevención del suicidio en un 60%. ¿Qué pasó? Repetimos la campaña. Segundo año, mismo periodo, un mes de duración de la campaña, pero aquí pasó algo. La gente no quería llamar tanto. De hecho, nos llegaban muchos mensajes que decían: ¿y no tenéis un chat? Es que yo no quiero hablar por teléfono, yo quiero chatear. Vivo con mis padres, no quiero que me escuchen. Entonces, ¿qué hicimos? Pues lanzamos un chat. En colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona se lanzó un chat de apoyo emocional para jóvenes, con la misma fundación que os decía antes. Y lanzamos la tercera campaña, aquí no se ve bien, pero fue financiada por Meta, por la red social. Y en esta tercera campaña cambiamos también, como veis, la imagen. Era una imagen, de hecho estos son vídeos. Es una imagen mucho más cercana a jóvenes y aparecía directamente un número de WhatsApp. De manera que si a ti te llegaba este anuncio porque estabas en el perfil, tú podías darle al botón directamente de abrir WhatsApp. Y se te abre WhatsApp directamente y puedes hablar con una persona. No es un chatbot. Te habla una persona, te contesta una persona formada para dar apoyo emocional. ¿Qué pasó? Bueno, lanzamos el chat sin ningún tipo de campaña. Se lanzó el chat, se inició en julio del 2022 y recibía en torno a 150, 200 comunicaciones por mes, ¿vale? En este punto, en noviembre de 2023, decidimos impulsar este chat con nuestras campañas dirigidas mediante inteligencia artificial, ¿no? Es decir, que le llegase a gente que encajaba dentro del perfil de los 3 problemas de salud mental que nosotros estudiamos. ¿Cuál fue el resultado? Pues que se dispararon las comunicaciones por chat. Pasamos de 150 a 200 por mes a 1.500. Se acaba la campaña, se desploman las comunicaciones. En este periodo de 3 meses fue más largo porque fue financiado por Meta, teníamos más presupuesto. Se activaron en 25 ocasiones los servicios de emergencia y se realizaron 2 rescates de personas que ya estaban en una situación donde peligraba su vida. Si os fijáis, además, el porcentaje de personas que han establecido esta comunicación, el 71% son mujeres y de menos de 18 años en torno a un 40%. Estamos hablando de gente muy joven. Temas de los que hablaban en sus chats, ¿qué hablaban? ¿Qué temas trataban?
Problemas de pareja, depresión, problemas de salud mental, ideación suicida, soledad, etc. Estos son algunos de los mensajes que se recibían, han sido modificados ligeramente por temas de privacidad. Como veis, inicialmente eran llamadas desesperadas de ayuda. Al pasar varias conversaciones, etcétera, o varios días conversando, pues ya nos llegaban mensajes mucho más de esperanza, más esperanzadores, ¿no? Incluso agradeciendo pues, la labor que había tenido el chat. Si os fijáis en la gráfica de antes, aquí hay un pico muy alto y luego hay una pequeña bajada. No es que hayan bajado naturalmente, es que cuando se llegó a este pico de comunicaciones por chat, la Fundación dijo: bajad el presupuesto de las campañas porque nos vamos a colapsar. Tenemos a voluntarios contestando a entre 9 y 12 chats al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hicimos? Bajamos el presupuesto, pero claro, aquí es una sensación un poco que te sobrepasa, porque dices, la necesidad la hay. ¿Qué hago? ¿Yo quito dinero de la campaña? ¿Dejo de llegar a más gente? ¿Cómo gestiono esto? Y lo que hicimos fue acudir a otro chat que existe a nivel estatal en España, que es el chat del 024, pero no es un chat tan directo como el nuestro, como el de WhatsApp, es un chat que es a través de la página web. Entonces tienes que ir a una página web, no es a través de WhatsApp, te manda a meter un alias, una dirección, etcétera. No es, parece un poco más invasivo, pero al menos redirigíamos un poco de tráfico aquí, al chat nacional. Este es un chat lanzado por el Ministerio de Sanidad, que es el 024, y tiene también el 024 también te puede servir directamente para llamar en caso de que tengas ideación suicida o de que necesites algún tipo de ayuda. El impacto también fue considerable, sobre todo en las últimas partes de la campaña, y en este caso se produjeron 8 activaciones de servicios de emergencia. Este es como un resumen de la tercera campaña. Como veis, se incrementó el tráfico entre un 700 y un 1000% al chat. En el caso del 024 el impacto fue un poco menor porque también el presupuesto era un poco menor. Conclusiones. Las redes sociales pueden ser un medio adecuado para ofrecer apoyo emocional a jóvenes. No veamos solo la parte negativa de estas plataformas. Las campañas en redes sociales tienen un alto impacto en la ayuda que estas líneas pueden ofrecer. Acordaos que había un chat, pero hasta que se lanzaron las campañas dirigidas a personas que encajaban en estos perfiles, el impacto no era ni 10 veces menos, ¿no? Detener las campañas ocasiona un desplome en la ayuda solicitada y se necesitan servicios de chat a gran escala, no invasibles y amigables en diferentes países, porque no hay ningún país que esté excluido de esta problemática social y, sinceramente, es un proyecto cuyo presupuesto se puede permitir cualquier país. De hecho, a mí me gustaría acabar enunciando cómo se ejecutaría esto en Colombia. Y me gusta estructurarlo en 3 partes. Primero, lanzar un servicio de chat de apoyo emocional para jóvenes, un servicio de WhatsApp, porque hemos visto que es mucho más amigable, más cercano. ¿Qué se necesitaría para esto? Un número de WhatsApp de empresa, y que lo gestione una fundación o el ministerio, voluntarios formados que respondan las llamadas de chat, especialmente por la noche, que es cuanto más tráfico hay, y psicólogos o psiquiatras o institución que forme al personal voluntario. Una segunda fase más avanzada sería, vale, tenemos el chat, vamos a potenciar este chat, hacer que se conozca a través de campañas dirigidas a usuarios en general, ¿vale? En redes sociales. Para esto, ¿qué necesitaríamos? Un presupuesto para la campaña y configuración de la campaña, diseño y lanzamiento. Y finalmente, si no queremos hacer una campaña a nivel global que digamos para jóvenes, sino que queremos hacer una campaña que llegue, como hicimos nosotros, a aquellas personas que encajan en un perfil, ya necesitaríamos algo un poco más refinado, que sería una campaña dirigida a usuarios en riesgo, y aquí se necesitaría un proyecto de caracterización de usuarios en riesgo mediante inteligencia artificial. Estimamos la dedicación de 1 o 2 data scientists, una licencia de Twitter que no es barata hoy en día y 3 psicólogos para el proceso de etiquetado que vimos anteriormente. Y bueno, sinceramente espero que esto sirva para inspiraros de alguna manera. Sé que este proyecto está un poco alejado del business, pero es un proyecto que nos toca más de manera personal, porque desafortunadamente creo que todos nosotros conocemos a alguien que haya estado sufriendo en una situación parecida, ¿no? Especialmente jóvenes y no tan jóvenes. Y el mensaje que yo quiero lanzar aquí a la audiencia es que os quedéis
con el mensaje de que la inteligencia artificial se puede aplicar para bien, para el bienestar humano y que ya está funcionando para eso. No veáis solo la parte más negativa de este tipo de tecnologías. Me he excedido un poco de tiempo, pero espero que hayáis disfrutado esta sesión. Muchísimas gracias. Ana, una pregunta. Sí, ¿Qué otros claro. proyectos tenés? Ya sé contigo. Contá los otros proyectos en donde estás desarrollando. Bueno, ahora tenemos un proyecto también que este es un poco más liviano, quizás. Es un proyecto en el que estamos estudiando el efecto de la salud mental en la empresa, a nivel empresarial, ¿no? Entonces hicimos una encuesta a nivel estatal que respondieron más de 1000 personas y donde vimos, por ejemplo, pues qué factores afectan más a los empleados pues en temas de estrés, de ansiedad, de burnout, etcétera, ¿no? Y vimos que, por ejemplo, uno de los factores fundamentales, esto lo hacemos todo con clustering, con inteligencia artificial también, uno de los factores fundamentales para condicionar, digamos, un problema de salud mental asociado al ámbito laboral es tener un mal jefe. Mal jefe. Un mal jefe. ¿Quién tiene mal jefe? O una mala jefa. Vale, no bajen los Ya no, brazos. pero tuve. Era un chiste, ¿no? Así que ojo, Era una broma. ojo los que tienen... Y ahora el jefe conectado mirando. Ahí hay un el grupo que foro. levantaron todos juntos. Parece que es de la misma empresa. Es que ¿No? claro, el problema es que hay muchos jefes, entonces Claro. pero que se sientan responsables de la salud mental de sus empleados, ¿no? Ok. Entonces estamos dirigiendo también nuestros esfuerzos a estudiar salud mental en el ámbito empresarial también. Excelente. Quería contarlo porque yo te sigo en las redes y hay mucha información que estás compartiendo. Un fuerte Yes, abrazo para ellas. Gracias. Gracias.